Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Hoy aquí otra vez para hacerle la entrevista hoy a un gran escritor otra vez. En esta ocasión es a Xavi Barroso. Y qué decir de él, es muy conocido. Y hoy vamos a hablar de su libro, de La Avenida de las Ilusiones. Que decir de él también, que aparte de escritor, es guionista de ciencia ficción, que también nos va a hablar, como he dicho, de este gran libro. Aparte de eso, decir que el libro va sobre la época de la Barcelona de 1909 a 1919 y que trata sobre todo de las cosas que pasaban en esa época. Por ejemplo, por poner un ejemplo, de que antes las mujeres en esa época no tenían derecho a voto. Y hay muchas historias, por ejemplo, historias de amor, historias que nos hacen reflexionar sobre la España actual, en este caso, y que Xavier Barroso nos va a contar desde aquí. Nos va a contar sobre su libro y decir que tiene muchos más, pero sobre todo vamos a centrarnos en este libro. Muy a Barroso, y espero que todos y todas estéis pendiente de si queréis preguntarle cualquier pregunta pueda Xavi Barroso contestar, encantadísimos. Pues voy a dar paso a Xavi Barroso y vamos a empezar. Ah, no, aún no tengo la invitación. Ahora sí que puedo. Ya creo que le he mandado la invitación. Decir que es de Xavi es de Barcelona. Nos dirá de qué lugar, de qué zona. Es Xavi Barroso. Y vale, ya lo tengo aquí. Hola Xavi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pedro Rosso, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, Gracias muy bien. por haber aceptado la invitación de estar aquí hoy con nosotros. Decirte que si has escuchado un poquito la introducción, Sí, estaba si escuchando. he acertado en lo que he dicho o ha falta alguna cosita más seguro, ¿verdad? No, 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 más o menos. Sí, bueno, soy guionista de televisión, no de ciencia ficción, pero aparte de eso, todo bien. Ah, vale. O sea, eres guionista de televisión, Xavi, Sí, pero ¿eres de ciencia ficción o en general? no, De todo un poquito. he hecho ficción, he hecho algunas cosas de ficción como alguna serie o programas de humor. Y luego Ajá. también he hecho muchos programas de divulgación, tipo divulgación alimentaria, pero algunos programas diarios, he hecho un poco de todo. Ahora, de hecho, estoy bastante inactivo en el tema de televisión. Ahora sí que he acabado un proyecto ahora hace poquito, pero ya no es mi trabajo principal, digamos. No voy encabalcando Ajá. programas uno tras de otro porque ya creo que es cuestión de otra época y de otra vida. Ajá, también es cierto. Aparte, decir, Xavi, eres de Barcelona, ¿verdad? Sí, Exactamente de qué población, porque era una cosa que me gustaría que dijeras tú, por si quieres decirla. sí, claro, claro, no pasa nada. El nombre es un poco complicado en castellano a veces. Se llama Granollers, el pueblo, Ah, vale, sí, sí. y está aquí al ladito de Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, parte de mi familia está aquí en Barcelona y mis padres fueron los que se fueron a vivir ahí cuando se casaron. Y aunque también tengo parte de mi familia de aquí en Barcelona que es andaluza, pero bueno, es un poco mezcla de Ajá. todo. Ah, muy bien, muy bien. Yo sí que he entendido Granollers porque soy de la Comunidad Valenciana, entonces Ah, mira, un poquito sí que sé la zona donde está más o menos. Así que un placer. Un saludo a gracias. Granollers, a Barcelona y a España, a todo el mundo en general. Y gracias a toda la gente que se va a conectar y que vamos a conocer un poquito, aunque ya te conocen mucho por tus libros, Xavi Barroso, porque no solo tienes este libro, tienes más, que luego nos dirás cuántos libros más tienes, pero decir que eres reconocido sobre todo en España y en muchos otros sitios. Por ejemplo, ¿en qué países nos puedes decir también que eres también conocido? Que nos podrías decir que has hecho publicidad de tus libros. Bueno, ahora mismo La Avenida de las Ilusiones, la novela está publicada en España, lo que pasa que bueno, con el servicio del grupo editorial donde publico, que es muy grande, sí que se sirve a varios países del mundo. Sí que sé que han habido ventas en México, en Argentina, pero bueno, ahí no están publicados, digamos, directamente.
sino que normalmente se sirven de los servicios de las diferentes librerías que envían libros allí, o también de grandes grupos como Amazon que sirven a todo el mundo, entonces llegan ahí, sí. Principalmente el libro está publicado en España y es donde está teniendo más éxito, evidentemente, porque lo Ajá. puedes encontrar fácilmente en cualquier librería sin tener que hacer una gestión extra o como lo quieras llamar. Ujú. Es importante saber ese detalle, gracias. Y Xavi, el libro de la Avenida de las Ilusiones, ¿nos puedes hablar un poquito de él? ¿Sobre qué va? Sí, a ver, la Avenida de las Ilusiones es la historia de Francisca, que es una mujer que, bueno, el libro empieza cuando ella es adolescente y es una mujer joven, rebelde, con mucho carácter, que llega a Barcelona con su hermana para servir en casa de una familia burguesa de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ellas dos trabajan en esa casa y Francisca canta, tiene como mucho arte, mucho salero, pero bueno, sueña con ser actriz, pero nunca se atreve a hacer ningún paso. Y no es hasta que no les pasa una cosa bastante fuerte a ella y a su hermana que ella no decide pues que tiene que realmente probar suerte en el paralelo y en el mundo del teatro barcelonés, más que nada para sacar a su hermano del lugar donde han ido a parar las dos, y un poco para humedrar, ¿no? A partir de aquí empieza un poco el periplo de la protagonista, para, para intentar medrar en el teatro y convertirse en una primera actriz. A través de ella descubrimos la luz de las sombras de la Avenida del Paralelo, que es una avenida que, sobre todo en los años 20, fue incluso más conocida que Montmartre en toda Europa. Fue un referente del cabaret bueno, del teatro en general en Europa. Es una historia que está muy olvidada, de la avenida en sí. Y a través de ella también descubrimos un poco todo el movimiento obrero de la época, sobre todo el anarquismo y los principales sindicatos que habían en Barcelona, y un poco toda la lucha obrera que hubo en ese momento por conseguir derechos laborales que hoy en día son fundamentales y básicos, como las 8 horas laborales, pero que entonces eran como un sueño. Y a partir de ella, sus amores y sus desdichas, pues entras en esta Barcelona convulsa, donde estás en medio de una especie de guerra civil entre la burguesía y los obreros. Descubres muchos personajes anarquistas que, bueno, que luchan por un poco por un mundo mejor o un mundo diferente. Y también ves un poco la parte de vista burguesa, de los hijos de esa burguesía que han hecho mucho dinero a finales del siglo XIX y que algunos quieren perpetuar el modelo, otros quieren cambiarlo. Y bueno, esa es un poco la historia. Y aparte la enmarco entre el 9 y el 19, como decías al principio, porque me va muy bien por dos motivos. Uno, porque justamente explica la historia de la avenida desde que empieza siendo una avenida más menor, con teatros de barraca que se llamaba de madera, hasta al final de la década, que es muy profesional y que empieza a ser muy conocida. Y pasa un poco lo mismo con el movimiento obrero. Desde que casi no están organizados desde 1909, en medio de la semana trágica, y acaba con otra gran huelga en el 19, cuando ya están organizados y realmente tienen mucha fuerza. Y es un poco ese el ciclo de la novela. Ujú. De ahí el nombre de la Avenida de las Ilusiones, porque empieza, digamos, de manera trágica, pero luego lo que dices tú, hay muchos personajes que también has hablado de un personaje que hay en la novela y que también, sobre todo, la novela va de que a pesar de las circunstancias que habían, pues luego, no voy a hacer spoiler del libro, luego se crearon, como dices tú, sindicatos para reivindicar esos derechos que tú hablas. Sobre todo, por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? El derecho de que la mujer antes no podía votar y ya en este libro sí que se reivindica, ¿verdad? Ese derecho, por ejemplo, Claro, ¿verdad? claro, son como dos temas diferentes, porque en verdad el movimiento obrero, que piensa que también los obreros que empiezan a organizarse son gente con muchas ganas de hacer cosas, pero es gente muchas iletrada, que intentan organizarse, que intentan creer realmente que pueden hacer un cambio social, ¿no? Y eso es una construcción que se hace poco a poco desde el principio del siglo XX hasta la guerra civil. Y por otro lado está el tema del sufragismo, que sí que, por ejemplo, en Inglaterra, en esa época más o menos, están las suffragettes, que es un movimiento burgués de mujeres, pero que um, muy apasionadas, que incluso hacen un poco como las de Femen ahora, que se desnudaban para hacer reivindicaciones, que se ponían delante de Ujú, la policía para tal. Y en Estados Unidos hay otro movimiento menor, pero bueno, en el 18 se consigue el sufragio en Estados Unidos, en el 20 en Inglaterra, y ujú. aquí el movimiento es mucho menor, pero no significa que no haya mujeres que lo reivindiquen. Otro de los problemas que hay en las mujeres en Barcelona, y sobre todo en nuestro país, también es que muchas son iletradas, entonces para um, que consigan el voto o para que se reivindiquen o se crean capaces de llegar a votar, también hay todo un camino que tienen que recorrer, ¿no? Porque fíjate que es lamentable, pero en ese momento, sobre todo en los años 10, hay mucho debate sobre si la mujer es igual al hombre en la prensa, en los medios de comunicación.
De hecho, hay en el 1912, que eso lo comenta la novela, hay la primera mujer que sobrevuela Barcelona con una avioneta, con un avión de la época. Y ese hecho provoca otra vez como una oleada de críticas y de debates sobre este tema en la prensa del momento. Y bueno, yo siempre digo que la protagonista es feminista sin saberlo al principio, porque quiere medrar y quiere conseguir sus derechos y está muy en paralelo a todos los movimientos que hay en el momento sufragistas. Pero aquí es más pequeño que en otros países, pero bueno, sí, la novela también explica un poco eso. Explica cómo, bueno, como muchas mujeres tenían que luchar por esos derechos en ese momento, porque, insisto, el movimiento obrero casi no las contemplaba. En verdad, la mujer se incorpora al movimiento obrero a final de la década de los 10 porque básicamente necesitan más presión y más poder. Aquí en Barcelona muchas mujeres trabajaban en las fábricas textiles. De hecho, casi 400 fábricas eran... había un cuerpo importante de mujeres solo en un sector textil, por eso. Entonces, bueno, toda esta realidad complicada, esa Barcelona confusa de aquel momento y la Barcelona del pistolerismo de anarquistas contra burgueses dándose tiros, pues es un poco todo lo que refleja la novela, ¿no? Digamos que está muy, parece que no, pero es una novela que está ambientada, como has dicho tú antes, en 1909 a 1919, pero tiene muchos aspectos que aún siguen existiendo en la actualidad, como es aspectos de la igualdad, de los derechos en muchos temas, no solo en el trabajo, por ejemplo, también. Y la verdad es que antes eran de distinta manera como se trataban esos temas, pero ahora tu libro, la verdad es que tiene mucho tirón también por eso, porque mucha gente se ve reflejado en los temas actuales, digamos, en las injusticias que se ven actualmente también. Totalmente. Y Perdón, No, dime, Xavi, perdona. No, totalmente. Bueno, termina si quieres, pero justamente hay muchos temas que se repiten, desde, como tú dices, el tema de derechos de las mujeres, que en 100 años se ha avanzado muchísimo, pero es verdad que justamente en enero del 18, de 1918, hay una gran manifestación de mujeres, una gran huelga, que no es feminista, es por el tema de que el precio de todos los productos está muy alto, y entonces ellas empiezan una huelga, es la primera que empiezan las mujeres, es solo de mujeres. Pero bueno, 100 años después, en el 2018, hay la primera gran manifestación de la cuarta oleada feminista, ¿no? Luego, entre el verano del 17 y el 18, ponen diferentes políticos catalanes en la cárcel por un tema también político. Luego está el tema de los derechos laborales, que de alguna manera estamos muy diferentes, pero si tú te fijas en los riders, en la gente que trabaja para las empresas que distribuyen cosas de los comercios y las condiciones de aquel momento, pues también ves como un paralelismo, ¿no? Y claro, ya cuando yo había terminado la novela, de hecho la novela estaba impresa ya cuando empezó la pandemia, se retrasó la publicación porque tenía que salir en abril y se retrasó porque estaba todo parado. Claro. Pasado. Pero cuando empezó la pandemia, claro, yo me sorprendí muchísimo porque cuando empecé a mirar o a ver las medidas que estábamos usando nosotros, claro, te cuento las que usaron en el 1918, que es cuando hay la epidemia de la gripe española, que hay 3 oleadas en verdad, pero la fuerte es la segunda. Y ahí hacen lo que pueden porque no tienen ningún tipo de medida médica o de medios médicos para pararla, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es pues el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, con limitación del aforo de las tiendas, de los comercios, limitación del aforo de los cementerios, confinamiento en casa, cierre de fábricas, cierre de teatros, campañas muy fuertes para el tema de la higiene, que aquí también se han hecho y en esa época era más fuerte porque el concepto de higiene no estaba tan estandarizado como lo tenemos hoy en día, ¿no? Y fíjate que es que casi es lo mismo que hemos hecho nosotros. No, sí, tal cual. Sí, no, es verdad. Con la diferencia de la salvedad, o sea, de los medios médicos y técnicos que tenemos hoy en día para enfrentarnos a la pandemia, ¿no? Porque en ese momento es que casi no sabían, hacían transfusiones de sangre de personas que habían superado la gripe para ver si se curaba o hacía alguna cosa. De hecho, el mundo no sintetizó aquel virus hasta 1942, es decir, no se supo aislarlo y ver qué tipo de virus era. Nosotros lo hemos hecho rápido y ahora ya hay vacunas. Sí, fíjate qué paralelismos hay en tu libro con lo que está pasando ahora también. También es que, aparte de lo que te he contado, que has contado sobre los derechos, digamos, que de las injusticias de antes, que ahora también se ven reflejadas, también hablas un poquito de la enfermedad que hubo en esas épocas, de las enfermedades que hubo en esas épocas, de esa pandemia que hubo tan fuerte y que lo hacían de otra manera,
pero también lo hacían bien. Lo que pasa es que no habían tantos medios médicos como quien dice. Pero la verdad es que, como tú bien dices y reflejas en tu novela, pues estaban muy bien resguardados, muy bien enterados también de qué había de hacerse y al final acabó más tarde la pandemia, pero acabó. Y fue gracias también a intelectuales, en este caso a la medicina que había antes, y porque en esa época también había grandes médicos, pero no habían tantos medios también. A ver, Y en verdad murió muchísima gente, ¿eh? Porque realmente sí, muchísimos. es lo que te comentaba. No sabían cómo parar esta epidemia. O sea, en esa época no era pandemia porque no era mundial. Fue una epidemia que afectó a toda Europa. De hecho, no sé, a lo mejor lo conoces, ¿eh? Pero se llama gripe española porque justamente Sí, surge cuando se termina cuando está terminando la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí. la gripe está en muchos lugares de Europa y sobre todo en los frentes. Explican la existencia de esta gripe en sus países, o publican lo mínimo. Entonces, el único país que publica y que explica que está subiendo esta gripe así por todos los medios es España, porque es neutral, no está en la guerra, entonces le da un poco igual y por eso se llama popularmente gripe española. Pero porque mucha gente, de hecho, ellos hicieron sin saberlo y sin poder evitarlo lo que se decía al principio, ¿no? Esto que hace Inglaterra de la inmunidad de grupo, porque no sabían cómo pararla. Eh, Ujú. Fue complicado, sí, pero bueno, es normal, como todas las epidemias que han habido siempre eh, Sí. antes de que, bueno, que la medicina haya avanzado tanto en el siglo XX, a finales del siglo XX. Es cierto lo que has dicho, que se llama gripe española, pero no porque fuera en España, donde fuera, sino como tú muy bien has explicado, fue por lo que has dicho. Y bueno, Xavi, vamos a entrar un poquito más en el tema de tu libro. Los personajes principales, ¿cuáles nos puedes decir cuáles son? ¿Y tienes el libro a mano para ver la portada antes que se me olvide? Ay, mira, lo tengo. Espera, si no te importa, voy a. Disculpa, vale, perdóname, No, no, Xavi. no. Sí, para que lo Vale, vean. pues sí, soy yo que hoy he tenido un día muy. Ya, He tenido un día muy de esto y no he empezado rápido, ¿no? Así es un momento, ya está. Ya estamos. por eso te agradezco doblemente que No, con nosotros, Xavi. mira, al libro aquí lo tenemos, es La Avenida de las Ilusiones, aunque la gente lo Ajá. vea, supongo, el título al revés, porque eso para hacer efecto de espejo este. Esta es la portada, está publicado en castellano por Grijalbo, Ajá. que es un sello que a lo mejor mucha gente conoce porque publica Falcones, publicó 50 sombras de Grey y tiene como línea histórica, línea de novela negra y línea de novela eh, erótica y romántica, entre otros muchos líneas y géneros, porque es un sello tradicional. Y también está publicado en catalán, que se llama La Avinguda de las Ilusions, y está publicado por Editors de Ajá. las Vents, que es otro de los sellos que junto a Grijalbo forman parte del grupo de Penguin Random House. Y me preguntabas por los protagonistas. Sí, Tenemos protagonistas principales. varios. La protagonista la gran protagonista es Francisca. Ella es una mujer rebelde, es una mujer con mucho carácter y es una mujer con mucho talento. Y creo que es un personaje que yo intenté crear así y creo que más o menos mucha gente que me ha escrito luego lo ha recibido así. Es un personaje con muchos claroscuros, que se equivoca muchísimo, que es muy vehemente, pero a la vez es muy pasional y a la vez tiene buen corazón. Entonces, esta mezcla de características la hacen como que es una persona muy carácter, tiene un punto de diva, pero también tiene un punto humano y un punto, bueno, de conexión mucho consigo misma cuando quiere conseguir alguna cosa, ¿no? Ella llega a Barcelona con otros personajes protagonistas, que es María, su hermana. María es una persona que es todo lo contrario, así como Francisca es una persona que no es capaz de controlar lo que piensa o lo que siente. María es todo control, es todo autocontrol, es todo norma, ¿no? Incluso físicamente no son muy parecidas. De hecho, María tiene un secreto, bueno, tiene una circunstancia, para no llamar secreto, que no se descubre hasta más adelante y también marca un poco su línea argumental, ¿no? De cómo vive ella esta circunstancia, digamos, o esta realidad suya en aquella época y, bueno, en el mundo del teatro y en el mundo en el que ha ido a parar. Y junto a ellas hay una familia, que son los Puig, que es la familia donde van cuando llegan a Barcelona, donde van a trabajar, interinas, ellas trabajan. Aquí en Barcelona era típico que hay dos pisos que aún tienen el nombre, que es el entresuelo y el principal. El entresuelo vivía al servicio y el principal, que era el primero o el segundo real, vivía las familias adineradas, porque cuando se construyen los edificios de la Champla no hay ascensores, entonces las familias se construyen el gran piso para subir pocas escaleras. Ujú.
Y esa familia es una familia adinerada, también con muchos problemas, con muchos complejos, y donde hay una gran matriarca con la que tiene una relación de amor-odio y dos hijos, sobre todo uno de ellos es Tomás, es un poco la oveja negra de la familia, pero también tiene como un alma de artista y ellos se les crea una amistad, eh, se crea una amistad entre ellos que evoluciona hacia muchos lugares también. Y en paralelo a este contexto que es en el que llegan, Francis se conoce a otros protagonistas, que es Joan, que es un joven anarquista, que trabaja en una fábrica, que tiene muy claro el discurso obrero, el discurso de cambio social, el discurso y con el que también, entre otros hombres, tendrá un hacer y con el que desde el principio sabemos que es un hacer importante. Y a través del cual entra un poco a todo el mundo al mundo obrero, al mundo de la lucha obrera, a la organización, a la creación de la CNT, a los problemas que surgen, a la violencia que algunos grupos de la CNT, grupúsculos aislados, empiezan a ejercer contra la policía porque justamente la policía ejerce contra ellos mucha violencia. Por otro lado, también tenemos otros protagonistas que es Jaume, que es un burgués joven que, un poco como de la bohemia dorada que llamamos aquí en Barcelona, ¿no? Que su familia le obliga a seguir un camino muy marcado, pero que él sueña con ser escritor de teatro, de hecho escribe, de hecho tiene mucha influencia, pero nunca se atreve, y también entre ellos se crea como un binomio interesante artístico y todo lo que le sucede. A través de los personajes, fíjate que entramos un poquito pues, en todos los temas que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? A través de las hermanas, pues también todo el tema del feminismo y reivindicación de las identidades sexuales y tal. A través de la familia burguesa, pues ese punto de vista diferente. Esa familia que tiene mucho dinero, quieren mantener su estatus. A través de Joan, pues todo el mundo obrero y todo el mundo de las reivindicaciones. Y a través de Jaume, que es este otro personaje, que es el dramaturgo, digamos, el dramaturgo burgués, también entramos pues, a la realidad del teatro, a las conexiones que con la burguesía y culturalmente. Y ese es un poco el espectro de personajes protagonistas. Luego hay muchísimos más. Hay otra actriz que se llama Ana, que tiene sus más y sus menos como la protagonista. Hay toda la compañía y las compañías en las que trabaja Francisca. Hay un ecosistema, creo, de personajes muy grandes, pero que seguramente los que vertebran son estos, junto con otros que son secundarios que también son importantes, pero bueno, que si no estaría todo el día hablando de ellos y tampoco es necesario. No, la verdad es que está muy bien que tenga tantos protagonistas, Xavi, porque como que tiene más vida el libro así, porque así el lector está más atento, porque eso no sé si te pasará a ti cuando lees, o bueno, tú como escritor, cuando lees también, cuando empiezas a decir, anda, a mí por ejemplo me pasa, cuando estoy leyendo Xavi, digo, anda, pues este no era el que, ¿sabes? Y así el lector como que se va quedando más contra más protagonistas hay, digamos que más agiliza también la mente. Eso también es bueno en tu libro. Y cada uno tiene un papel importante. Y sobre eso te quería hablar. ¿Algún protagonista tú le has puesto rasgos autobiográficos? ¿Tú te ves, digamos, reflejado en alguno de los protagonistas que has creado? Yo creo que completamente no. Porque creo que también, al margen de cómo soy yo y de cómo son los personajes, claro, nos separan 100 años. Entonces, ya hay una parte de la cosmología, claro, de cómo tú ves el mundo, que es muy complejo que se identifique. Yo creo que todos tienen características mías, en su mayor medida, o de gente que me rodea, pero características, rasgos. Porque también es verdad que es más fácil escribir si te basas un poco en lo que conoces, ¿no? Y también es a la hora de crear conflictos, que es lo que a mí me interesa, y sobre todo conflictos emocionales, porque una de las cosas que tiene la novela histórica es que, aparte de la trama que tú crees, la propia historia te ofrece un campo de juego, perdón, en el cual tú puedes... los conflictos te vienen solos, porque cuando hay una huelga de la ciudad que la paraliza, cuando hay pistolas, cuando hay no sé cuántos, entonces ya los personajes los puedes enfrentar a dilemas a través de tus tramas, ¿no? Y eso ya lo te vienen. A mí también lo que me interesa, y eso es verdad que también genera conflictos internos, pero también me interesa mucho crearlos en su propia biografía, ¿no? Es decir, por ejemplo, Francisca tiene muchos conflictos internos en su carrera, porque a veces hace cosas de las que se arrepiente inmediatamente o a cabo de un tiempo. También hace cosas porque cuando ya empieza a entrar en el paralelo tiene 17 años y cuando acaba la historia tiene 26, que ahora es muy joven, pero para esas épocas ya era una mujer hecha y derecha. Entonces, claro, su evolución, su manera de ver el mundo, lo que aprende, para mí es exponencial desde la niña. Para que me entiendas, que conocíamos al principio de la novela, hasta la mujer con las cosas claras, con fuerza, con poderío, con ideas, con arte, que acaba siendo, al final de la novela, una mujer que ha pasado ha tenido que prostituirse, pero a la vez
una mujer que acaba teniendo su compañía, teniendo dinero, construyendo su teatro o intentándolo al menos y haciendo como muchísimas cosas, ¿no? Y tampoco hago ningún spoiler porque al final, más o menos al principio de la novela sabes que ella acaba triunfando. Entonces, un poco el intríngulis también es el cómo y todos los caminos que ella sigue, tanto en positivo como en negativo. Y cuando digo negativo me refiero a los que le afectan emocionalmente, de los que se arrepiente. No me pongo desde un punto de vista moral, sino más como la construcción del personaje. Y por eso creo que es muy importante escribir sobre cosas que sabes o que crees que son parte de ti o parte de los que te rodean. En ese sentido, lo insisto, hay cositas, pero yo no me identificaría al 100% con ninguno. De hecho, hay la novela está escrita en primera persona y por lo tanto hay muchas reflexiones de la protagonista con las cuales yo no estoy de acuerdo y yo, si fuera mi amiga, le habría dicho muchas cosas para que no hiciera o que no siguiera según qué caminos, pero creo que como escritores y escritoras nos tenemos que separar un poquitín de los personajes y dejar que crezcan y que evolucionen. Digamos que tú mismo, Xavi, casi te peleas con tus personajes, ¿no? Con lo que has contado, ¿no? Que acabas de decir que no estabas de acuerdo con algunas cosas que ponías, pero, ¿no? Es lo que acabas de decir, ¿no? Pero que tenías que, para darle vida un poquito, ¿no? Al libro, ¿verdad? Completamente. De hecho, yo escribiendo esta novela y la segunda que va a salir ahora el año que viene, que aún hay más conflictos intensos, sobre todo por el tema histórico. ¿Hay segunda parte, entonces? ¿Hay segunda Bueno, parte? es un spin-off, en verdad. Ah, vale, vale. Hay un personaje muy pequeño de esta novela, muy pequeño, que sale en 2 páginas y no sabes cómo se llama, en verdad, que es el protagonista de la siguiente. Entonces, avanzamos un poco en el tiempo, es decir, más o menos, no empieza cuando acaba la primera, pero más o menos sí, y nos vamos a otro ecosistema. En la segunda novela nos vamos al mundo del pistolerismo, al mundo que te comentaba así más oscuro, pero bueno, nos vamos a otro barrio, a otra zona de Barcelona. A pesar de eso, comparte universo con esta primera novela y sí que hay personajes de la primera novela que aparecen en la segunda, muy esporádicamente, algunos en momentos claves, pero no tienen peso en la trama. Pueden tener peso en algunos giros, en algunos momentos importantes de la segunda. Yo creo que son 2 novelas que se pueden leer independientemente. Sí que es verdad que leyendo la segunda hay algún spoiler de la primera, pero no son importantes porque al final justamente la primera la construí un poco para que el lector y la lectora que leyeran este libro se interesaran en el cómo sucede todo lo que se explica un poco al principio, ¿no? Más que en el que va a pasar, y sí que hay muchos que va a pasar porque en los cómo y los entremedios tampoco sabes muy bien. Y en esa segunda sí que es mucho más de intriga. También porque el propio universo histórico en el que me sumerjo pues da mucho más para este tipo de tramas, sí. Digamos que Xavi, como has dicho tú, también hay intriga, es un libro de historia. También puedes meter otro tipo de género en este libro, lo puedes enmarcar en otro tipo de género, aparte de novela histórica, de intriga, de... La avenida, yo creo que, o sea, principalmente si lo marcamos en un género es novela histórica, a pesar de que, bueno, también depende de qué editorial, pues, como ya sabrás que haces muchas entrevistas, pero depende, algunos editoriales el tema de la histórica lo tienen a 120 años atrás, entonces a alguien le puede llegar a considerar novela contemporánea. Y yo creo que también tiene un punto importante de novela un poco de superación y también un poco de novela romántica, porque el amor es importante, pero también es verdad que no es la parte romántica de la novela, creo, o lo que he intentado, es que no fuera una novela romántica al uso, sino que también Francisca, a través de sus amores, descubre mundos, ¿no? Y nos metemos en mundos como la lucha obrera, como la burguesía dorada, como, bueno, como varios universos que hay en ese momento. Entonces también, a través, más que quizá del amor, de las relaciones que tiene, ¿no? También descubrimos mundos y ella va creciendo como persona. Y también piensa que, como comentábamos al principio, en ese momento la mujer no tiene representación social ni política, no tiene derecho al voto y las que medran son o hijas de la burguesía que simplemente tampoco pueden tener mucha influencia pero tienen dinero, o actrices o personas muy concretas, mujeres en contextos muy concretos. Sí que es verdad que en el teatro hay muchas mujeres que triunfan, incluso llegan a tener sus compañías. En el caso de Francisca es una ficción, pero en el caso por ejemplo, de la Margarita Xirgu, que es una gran actriz muy conocida, que luego se fue a Argentina y que fue allí,
pero luego hay muchas mujeres. De hecho, yo me he basado en dos actrices para crear a las protagonistas reales. Una de ellas es Elena Jordi. Es un personaje a mí me parece apasionante, que fue una mujer que empezó a triunfar en los años 10, se pudo triunfar en el vodevil y se dice que ella tenía mucha clase con este género que era muy trivial y muy mundano, pero que sin que cambiaran muchas de las tramas, pero ya sabía darle como profundidad, trabajaba muy bien con su compañía, ya va ganando mucho dinero. Ella acaba teniendo su compañía y dirigiendo sus espectáculos. De hecho, es súper interesante porque ella es la primera directora de cine española. Es la primera mujer en el estado, con el que esté documentado, que coge una cámara y graba una película. Su película es de 1918, se llama Taís. Es una pena porque no quedan copias, que se sepa. Se está esperando, muchos de los cinéfilos están esperando que en alguna biblioteca de alguien de Barcelona o de Europa, en alguna filmoteca, aparezca una copia de estas en cajas olvidadas. Ojalá, ojalá. Y luego también como vivo en Barcelona, yo no desconozco si en Madrid hubo una mujer que también lo consiguió, pero es la primera mujer en Barcelona que construyó un teatro con su capital. Así que bueno, era un personaje de armas tomar muy interesante en ese momento. Entonces, a través de ella y de Raquel Meyer, que sí que fue como, yo siempre digo que fue la Rosalía de los años 20, porque fue conocida en todo el mundo y hizo giras por Estados Unidos y tal, pero salió aquí el paralelo y a partir de ellas dos, bueno, pues construyó un poco el personaje protagonista, a partir de sus biografías y un poco de lo que ellos llegaron a hacer, ¿no? Eso que hacía lo de que fuera de Rosalía de los años 20. ¿Te gusta Rosalía, la cantante? Sí, bueno... No, que es verdad que sí que tiene mucho significado porque Rosalía es verdad que es una gran cantante y ha sido como un boom. O sea, la conoce mucha gente. Te entiendo, he entendido. Más que nada porque quería marcar lo que has dicho. No, y tanto, por supuesto. Y yo siempre hago esta comparación por dos temas, por dos motivos muy concretos, porque son dos mujeres que con un género popular, en verdad, en el caso de Rosalía, muy trabajado y llevado... Sí. Y Raquel Meyer con el cuplé, que es el gran género de ese momento. Yo siempre digo que si hubiera habido 40 principales en los años 10 y años 20, el cuplé sería la música pop de ese momento, ¿no? En comparación. Pues con dos géneros muy populares acaban triunfando y acaban triunfando todo el mundo teniendo carreras meteóricas, entendiendo que en el caso de Rosalía ha sido hipermeteórica porque hay unas tecnologías diferentes, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos maneras de hacer campañas muy diferentes. En el caso de Raquel Meyer, claro, ya tardó años, pero en comparación a lo que tardaban otras fue muy rápido. Ella hizo giras por Argentina, por Chile, por Berlín, o sea, Alemania, Francia, Inglaterra. En 1926 Raquel Meyer hizo una gira por Estados Unidos y fue portada de la revista Time americana ese año. Ella hizo cine en Hollywood, rechazó trabajar con Chaplin, por ejemplo, porque era un poco diva y... Es un poco leyenda, ¿eh? Algunos historiadores o biógrafos dicen que no pudo trabajar por él por agenda. Otros dicen que no le caía bien y que Chaplin, la quería para que protagonizara Luces de la Ciudad y ella lo rechazó justamente porque no le caía bien. Y, de hecho, en Luces de la Ciudad hay un couplé, hay una parte musical que es uno de los couplés más conocidos de Raquel Meyer. Entonces, bueno, esa relación ha existido de alguna manera. Tenemos la muestra de que este couplé instrumentalmente está en la película. Pero bueno, que fueron dos personajes, tanto Elena como Raquel, súper relevantes y por eso hablo de Raquel como la Rosalía, un poco para que, como tú bien decías, se entienda rápidamente de quién estamos hablando y de la repercusión mundial que tuvo esta mujer en los años 20 y 30. De hecho, se dice, he leído más de un biógrafo, dice que ella, en los años 30, Raquel Meyer, su fortuna doblaba la de Gardel, que era otra de las grandes figuras latinoamericanas de ese momento. Pues dicen que su fortuna doblaba la de Gardel. Así que ya el tango, como sabemos, en los años 20 fue muy popular en medio mundo. Así que bueno. No, la comparación ha sido muy buena. Por eso te decía que me ha gustado el enfoque que has hecho. Y te quería preguntar, Xavi Barroso, por ejemplo, tu libro, La Avenida de las Ilusiones, es un libro histórico, de intriga, de amor también, de temas sociales que afectaban en la actualidad y que ahora también afectan. Siempre que tú tienes muchos libros, tienes bastantes. Bueno, esta es mi primera novela, ¿eh? Por eso ahora tengo en marcha dos más. Pero vale. Sí. Sí, pero aparte tienes otros más, ¿no? Tengo entendido que publicados. ¿No, Xavi? No, yo no. Esta es mi primera novela, sí. ¿Es tu primera novela? Vale. Pensaba que tenías otros... Sí, otras, dicho, pero como que estábamos hablando tampoco te he corregido, pero sí. Es el primer libro que tengo publicado, ¿cierto? Sí. Vale, genial. Lo que te comentaba,
No te preocupes. La segunda está acabada y entregada y está programada para principios de 2022. No tenemos Ah, mes vale. aún. No tenemos mes aún de publicación porque, bueno, las editoriales trabajan con calendarios y a veces depende de muchas cosas hacia lo pongan. Yo supongo que Ujú. ir hacia el abril, pero podría adelantarse, podría atrasarse. Y estoy trabajando en la tercera novela ya. Estoy en Ah, ello. claro. Claro, ¿sabes qué pasa, Xavi? Que metiéndome en tu blog, claro, veo muchas, o en internet, veo, por ejemplo, futuras publicaciones y a lo mejor me he confundido y he visto como que ya las tenías. Claro, no te Discúlpame, es que preocupes, no ha pasa nada. sido error mío. Decirte sobre todo, por ejemplo, si te encanta la historia, por lo que veo, ¿te tratas de siempre todos tus libros, tratarás de que todos tus libros sean novelas históricas o también te gustaría cambiar un poquito de género o te gustaría, no sé si me entiendes, Sí, completamente, completamente. siempre te enfocas en historias o sea, en libros de historia o te gustaría hacer un libro o tienes pensado algún proyecto que sea de otro tipo de género. Mira, justamente la segunda, como ya hemos comentado, es histórica. Estoy ahora trabajando en una tercera que también es histórica, pero en paralelo estoy trabajando en otra que no lo es. Entonces, no sé dónde me va a llevar mi escritura y espero que las editoriales se interesen por mi escritura porque está saliendo muy bien. Entonces, espero que eso sea significado, que signifique que podré probar otras cosas. Ya te digo, yo ahora tengo un proyecto que estoy empezando y que de hecho no he hablado casi con nadie que no es histórica. Y sí que tengo otras ideas de posibles historias que lo son, algunas que no lo serán. Entonces, un poquito de todo, no sé yo. Si a veces es complicado porque al final el sector editorial es un sector cultural, pero no deja de ser una industria. Entonces, bueno, si le encasillan, nunca sabes hacia dónde podrás ir o si tus lectores o la gente que te empieza a conocer, pues realmente acogerán otro género o lo que sea. Pero mi intención es que sí y espero que... Y hay varios autores y autoras ahora que cambian de género y que no es traumático para nadie. Así que sí, Ajá. me gustaría hacer más cosas. Pero bueno, no sé, mira, acabo de cumplir 37 años. Espero que tenga muchos Eres años por súper delante joven. para escribir y para, por eso, pues crear historias que sean de todo tipo. Eso te iba a decir, es más, una cosa que te iba a decir es que eres súper joven y que anda que no te queda recorrido y libros por escribir, historias por escribir. Yo ya te había puesto libros que habías escrito, fíjate. Sí. Ya he hablado en el futuro ya, para que veas. Ojalá se cumplan esos libros que he dicho que ya tenías. Pero quería decir, marcar que eran en el blog publicaciones que he visto yo que tú tenías ya pensado. Decir que Xavi Barroso, por ejemplo, tu novela que es histórica y habla de entre 1909 y 1919. Hemos hablado de que trata temas que aún se ven, por desgracia. ¿Cambiarías algo o sea, pondrías algo de lo que había en esa época, en esta época que vivimos ahora? Uy, no, no, no. A ver, Qué pregunta más comprometida, ¿eh? sí, Pero no. A ver, por suerte hemos evolucionado bastante y aún hay muchos temas, evidentemente, que hay que trabajar muchísimo a nivel social, como es la igualdad, muchos incluso aún derechos sociales que hay que conseguir en muchos aspectos de la vida, como una sanidad pública para todo el mundo, no solo en los países europeos y del primer mundo, bla, 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 ¿no? Pero en esa época estaban muy mal, en verdad. Había una burguesía y una clase media alta muy pequeña que tenían una serie de privilegios y que vivían muy bien, y la inmensa mayoría de la población, sobre todo en España, pues vivía mal, no tenía poco que comer, eran pobres. Y en Barcelona y las zonas industriales aún había trabajo. De hecho, por eso también en los años 20, entre los años 10 y los 20, piensa que se duplica la población de Barcelona, porque hay la primera gran oleada de inmigración que viene del resto del país. Pero muchas otras zonas del país son muy rurales y no tienen... Entonces, fíjate, esta gente se mataba literalmente con pistolas para conseguir trabajar menos, tener más sueldo y tener más derechos. No habían casi pensiones. En los años 20 se hace como una ley y algunas empresas hacen como unos fondos, pero bueno, la gente se corta un brazo trabajando y te echan y no tienes ningún tipo de derecho. Sí que es verdad que hay como algunas compensaciones, algunas empresas que las tienen, bla, bla, pero es algo muy puntual. Entonces, claro, a nivel médico tampoco, a nivel de derechos complicado, a nivel de derechos de las mujeres complicadísimo en esa época.
Ya hemos hablado del sufragismo, de cómo vivían, de que no tenían representación social ni política. Entonces, bueno, yo no traería nada aquí, sin caso, a lo mejor traería un poco el espíritu de cambio Ujú. social, ¿no? Es verdad que estaban tan mal que tenían poco que perder, pero sí que yo creo que entre mucha parte de la población, incluso mucha gente iletrada, pues tiene como un sentimiento de cambio, de necesidad, porque no tienen comer y donde caerse muertos, pero como la ilusión por un mundo mejor, que hay mucha gente que aún la tiene y mucha gente que trabaja, hay mucha gente que trabaja en los barrios, en las calles, en tal, a nivel de movimientos sociales, incluso desde las instituciones, pero bueno, esa ilusión que incluso es una idea que está más metida en la segunda novela quizá que en esta primera, pues sí que quizás es lo que traería a la actualidad. Y gracias, Xavi, por la contestación. Xavi, otra pregunta. Dime. El libro se llama La Avenida de las Ilusiones. ¿Qué ilusiones tiene Xavi Barroso para dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Qué sueños te gustaría cumplir? Aparte de sueños literarios, aparte otros sueños que tú puedas decir, Pues mira, entrando. Hmm, yo siempre digo, y a medida que me hago mayor, siempre digo, mi sueño es estar en paz conmigo mismo y feliz conmigo y con los que me rodean. Y esto para mí es súper importante, que algo que para mí está muy infravalorado hoy en día como concepto y filosofía de vida. Y luego, a nivel literario, evidentemente me gustaría haber publicado muchas de las novelas. O sea, yo tengo mucha suerte. De hecho, la segunda novela la firmé ya antes de que se publicara la primera. Así que eso fue una suerte y hay más en camino y parece que estoy bien. Y sí, me gustaría tener la capacidad de explorar y de publicar lo que me dé la gana. Siempre, eso sería un sueño muy chulo. Y luego, no sé, yo siempre pienso que a mí me gusta, yo doy muchas clases de escritura, doy clases de escritura en muchos sitios diferentes. Siempre creo que un sueño es yo crear mi propio proyecto en ese sentido. No sé cómo, ni cuándo, ni si sería físico, o sea, en un local en Barcelona, que ojalá fuera así, ujú. o online o algo así, pero sí que me gusta mucho la docencia. De hecho, aparte de ser guionista, también trabajé un par de años en una editorial y les creé varios proyectos culturales ahí dentro. Y bueno, pues un poco seguir esa estela para ayudar a la gente a aprender, porque creo que la escritura hay una parte de talento, pero hay una parte mucho de oficio, de aprender equivocándote escribiendo y también incluso haciendo clases o haciendo talleres, o etcétera, etcétera. Así que eso también sería bastante una ilusión de, no sé si de aquí de años tenerlo ya o iniciarlo, algo así. Ujú, ujú. Bueno, está muy bien. La de proyectos futuros, es verdad que luego hay que llevarlos a cabo y llevar esfuerzo. Tú ya has conseguido, como has dicho, incluso ya tienes firmada la segunda novela, digamos, aún queda por salir. Yo me he adelantado ya, saldrá has dicho para el año 2022, ¿verdad? Sí, de hecho está Do- entregada, ¿eh? La novela está acabadísima, sí, sí, fíjate que yo, bueno, casi que la terminé antes de que De la se, otra, ¿no? sí, de que se publicara, ¿eh? Porque la otra ya estaba terminada. Claro, los plazos editoriales en los grandes grupos son lentos. Pero yo terminé la segunda, una primera versión, luego pasó por mi editora, la hemos corregido y tal, como cualquier proceso editorial. Pero sí, yo ya terminé, pues creo que fue en abril o mayo del año pasado y la novela fue a finales de mayo, la primera. Y yo quería la Ajá, segunda, pues eso, abril, mayo. Ya firmé y ya estaba, bueno, pues quedada para adelante. Así ajá. que sí, que es una suerte, yo creo. Y podemos encontrarla en cualquier sitio, ¿verdad? Físico, plataformas digitales, me En cualquier imagino librería, exacto. que podemos encontrarla. Y Xavi, una cosa que se me ha quedado en el tintero, nunca mejor dicho. ¿Desde qué edad empezaste a escribir? Que no te lo he preguntado. ¿Y alguien que te motivó o algún referente que tuviste para que empezar este gran sueño? Bueno, yo siempre he escrito cosas, pero en plan amateur. De hecho, siempre mis padres se me recuerdan que cuando era pequeño escribía obras de teatro y obligaba a la hora del patio a mis amigos a hacerlas. Así que de alguna manera explicar historias siempre ha sido bien. Y luego, cuando empecé profesionalmente a trabajar en televisión, pues he hecho mucha ficción, he hecho diferentes formatos y he escrito bastante. Así a nivel de novela, o sea, yo cuando me propuse escribir La Avenida y ya había escrito otra novela, pero que nunca se ha publicado y que no está en un cajón y espero que no la vea nadie nunca. Son mis primeros proyectos. Y no sé, La Avenida surgió en un momento hace 5 o 6 años, cuando empezaba a pensar que quería escribir una novela y empecé a investigar, descubrir el paralelo.
Así que bueno, yo supongo que si me preguntas un poco por cuándo empecé a escribir literariamente, pues quizá con este primer proyecto que te digo que está aparcado, que a lo mejor escribiría hace 10 años o hace 7, este que lo empecé hace 5 o 6, y ahora te digo, ahora ya estoy como una rueda que ahora estoy con 2 proyectos que aún tengo que presentar a la editorial, pero bueno, que estoy trabajando en ellos. Así que no sé, ha sido un proceso, yo supongo que todo es un proceso. Cuando Sí, decir un momento en concreto no sabría cuándo decirte, pero sí que supongo que desde aquel niño que escribía obras de teatro y le obligaba a sus amigos a hacerlas en la hora de patio, ¿no? Hasta ahora, pues supongo que ahí podía ser el origen, quizá. es importante que no he remarcado que eres guionista, sobre todo de ciencia ficción, no me equivoco, ¿verdad? De ficción, de ficción. De, Sí. de ficción. Eres guionista, sobre todo, Y de de, divulgación he hecho un poco de todo, como te decía antes. He hecho ficción, he hecho humor, he hecho mucha divulgación también. Programas de Ujú, comida, programas de más documentales y ujú. tal. Pero Sí, sí. no, no, tienes un marco bastante enorme, ¿cómo se dice? Como el rosco este del programa este, que no voy a decir Sí. ahora el nombre, pero tienes bastantes facetas y eso es muy importante también. Televisión, guionista, escritor y como has dicho antes, tienes 37 años y lo que te queda por venir aún, ¿sabes? Y lo que vas a aprender, incluso decir de este libro que es verdad que te ha tenido que llevar tiempo escribirlo porque has tenido que investigar, te ha llevado 7 años, has dicho, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, en verdad me llevó mucho Siete. menos. Claro, hace 7 años de que lo escribí, pero piensa de que empecé, ¿eh? Piensa que yo la Claro, novela la terminé en 2017. claro, por Eh, eso, Empecé a moverla, me la compraron. Cuando me la compraron claro. en 2018, entonces empezó el proceso editorial. Entonces, bueno, yo creo que en total escribiendo estuve un año y documentándome y tal estuve un Ah, par. Un par, claro. porque también no me dedicaba al 100%. Piensa que yo estaba trabajando, me documentaba y cuando empecé a escribir la paré mi vida y la escribí. O sea, dejé de trabajar y me Ujú, puse a escribir. Entonces, ujú. ese fue el año que estuve escribiéndola. Y sí, claro, yo eso ya hace como 20 tiempo. Por eso te decía 7 años desde que ya empecé, pero bueno, acabada hasta hace mucho tiempo. Así que, Claro, claro, ¿no? Porque tu trabajo en este libro también es de investigador, digamos, también, porque tienes que investigar. También es verdad que has contado que hay personajes actuales, bueno, que digamos, hay cosas actuales y también cosas de ficción. Entonces, pero también por eso digo que investigaste cosas de la época y que habían en esa época. Entonces, es un libro muy, muy bien trabajado, muy bien trabado, la verdad, y yo animo a la gente a que lo compréis y veáis las historias de la protagonista, que como ha dicho Xavier Barroso, pues enmarcan no solo historias de amor, que, bueno, sí, sobre todo es una historia de amor, pero que a raíz de esa historia de amor, pues enmarcan otras muchas historias, ¿verdad, Xavi? Si no me sí, equivoco, otras sí, historias y otros paralelismos que estaban enmarcadas en esa época, pero que también en la actualidad pues nos podemos dar cuenta y decir, ostras, qué bien estamos ahora. O ahora, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado? Y Xavi, pues tiene un futuro prometedor, como hemos dicho, y tiene mucho que enseñarnos con este libro y con la segunda edición que va a salir en el año 2022. Y bueno, ya nos enteraremos por tus redes de dónde podemos encontrar la segunda edición, que aún queda un poquito, pero bueno, el tiempo pasa rápido y esperemos que podamos disfrutar de ella enseguida también. Y sí. podamos también, ¿por qué no? ¿Has pensado también tú cómo eres? Has contado, te voy a hacer dos preguntas más porque sé que vas de tiempo No te también preocupes, un ¿eh? poquito. ¿Eh? Sí, que Ya, no te bueno, pero preocupes, sí, sí. sí, pero quería hacerte dos preguntas importantes, Xavi. Sobre todo, una era, hablando de que has trabajado de guionista de ficción, ¿te gustaría que tu libro pasara a la gran pantalla? Sí, yo de hecho, yo tengo una versión, o sea, yo he hecho la versión de serie de esta novela y la estoy moviendo por productoras. Entonces, esto está ahí, tampoco puedo contar mucho porque No, no, no. es un trabajo de picar puertas, presentar proyecto y bueno, yo espero que en poco tiempo tenga buenas noticias. Pero ahora mismo, yo digo, como que soy guionista, al final yo mismo he hecho ya la propia versión de serie porque bueno, creo que como novela funciona, pero como posible serie tiene muchas tramas. De hecho, la serie la ha planteado como una extensión de la novela. Es decir, hay muchas tramas de historias que la novela no se explican y que, bueno, que en este proyecto sí que se explicarían. Y eso sí, pues sí lo veo porque ya lo tengo hecho, para que me entiendas. Ah, genial, pues es bueno saberlo también.
y decirte, Xavi, ¿te has inspirado en alguna persona, algún conocido, algún familiar, en alguna persona querida para escribir este libro o en el segundo libro? ¿Te ha apoyado? ¿Crees que ha sido un gran apoyo alguna persona en especial, algunas personas en especial para que hayas podido conseguir este gran proyecto? Pues sí, mis padres, mi familia y muchos amigos me han apoyado muchísimo. Piensa que, y lo como te comentaba antes, yo dejé de trabajar un año para escribir. Entonces, bueno, es una decisión. Cuando tú haces eso no sabes cómo va a ir. Yo confiaba en lo que estaba haciendo, si no, no hubiera parado. Pero por mucha confianza que tengas o buenas intenciones, nunca sabes las circunstancias te van a llevar, ¿no? Y al final ha salido el libro, está súper bien publicado, ha hecho una edición súper bonita, se han gastado dinero, así que es guay, que ha sido un lanzamiento fuerte y ha sido chulo la experiencia. A pesar de que hacerlo en medio de la pandemia, a pesar de que, bueno, todas las entrevistas las hice desde casa por teléfono porque era junio del año pasado y apenas podíamos aún salir a entrenar a la calle, ¿no? Y entonces, bueno, fue un poco así todo. Pero sí, entonces, sobre todo, la decisión de dejar de trabajar, o sea, dejar de trabajar para escribir un año fue difícil de tomar y la tomé y me apoyaron y en ese sentido me sentí muy respaldado. De hecho, todo el mundo a quien le comenté así cercano, un poco por consultando, me dijeron, haz lo que consideres, si lo tienes que hacer, hazlo y ya vuelves a trabajar. Te quedan muchos años de trabajo por delante, así que, bueno, y aquí estamos. La verdad que sí. Y otra cosa otra pregunta más, como ves me van surgiendo, te digo una y luego te digo otra. Luego, Por ejemplo, Xavi, en el caso de tu libro, digamos que es un libro que nos ha enseñado la portada. ¿De cuántas hojas estamos hablando? Para saber si... Exacto, ahí muy bien, para que nos enseñes otra vez el libro, que es una portada muy bonita. sí. ¿De cuántas hojas estamos hablando? Y tú te has quedado con el final que hayas dicho, ole, ole y ole, que me ha gustado cómo ha quedado el final. ¿No puedes decir si te has quedado contento con el final? Mira, el libro tiene 525 páginas, o sea, es bastante tochillo. Y tochillo con cariño, ¿eh? O sea, y sí, yo me quedo con el final, yo estoy muy contento. De este proyecto estoy muy contento. Siempre vas muy inseguro porque es o sea, es el primer proyecto que te compran. Aunque hayas pensado otros, aunque hayas escrito otros, pues no, pues cuando de repente firmas un contrato es como que te entran un poco las inseguridades, ¿no? De si va a funcionar, porque también es verdad que hay un punto en el que tú una vez entregas un manuscrito ya no es tuyo, porque empieza por todo el proceso de editorial, entonces, bueno, hay muchas voces, hay muchas opiniones y llegar a la portada siempre es un trabajo de editorial, a ti te consultan, pero bueno, y eso pasa en general, ¿eh? No es una cosa solo mía. Y luego, una vez ya se publica, ya es que deja de ser tuyo, es de la gente opina y más. Hoy con las redes, yo supongo que en los años 90 tú publicabas un libro y más o menos te guiabas por lo que se publicaba en prensa, por las críticas, que las críticas de estos libros han sido muy buenas, estoy muy contento. Te guiabas un poco por eso. Muchísima gente comentando. Siempre te escriben en positivo, eso sí, pero luego ves en algún foro, alguna historia, pues alguna crítica negativa, ¿no? Entonces, que es normal y no puedes gustar a todo el mundo, eso no me preocupa. Pero bueno, que hoy en día tienes un feedback directo y después que deja de ser tuyo, porque incluso a veces que me han escrito o piensa que yo estoy haciendo, aparte, ahora cada 15 días, en los sábados hago una visita guiada aquí en el Paralelo. Digo aquí porque yo vivo en la avenida del Paralelo aquí en Barcelona, ¿eh? Y con una librería aquí que se llama La Carbonera, que es la librería del barrio de aquí del Poblasec, pues estoy colaborando con ellos, bueno, con ellas, mejor dicho, y ya estoy haciendo unas visitas guiadas que duran 1 hora y media, 1 hora y 45, y bueno, pues enseño un poco la historia Paralelo y un poco hago la relación con la novela, ¿no? Y claro, ahí también tienes como contacto directo con mucha gente te da el libro para que lo firmes, para que no sé cuántos, y claro, a veces te sorprenden con reflexiones o con conclusiones que tú no habías llegado, o que no querías, o que no habías llegado, o que lo que sea, ¿no? Por eso digo que una vez sale, una vez lo dejas a manos de la editorial y se publica, ya es de la gente, entonces ya... Es- Exacto, es una cosa que te iba a preguntar, que las críticas, porque tú, claro, al estar expuesto en las redes, como ahora está todo tan globalizado, ¿verdad? Antes no era, como tú has dicho, no era lo mismo. Ahora es todos los que, pues, por ejemplo, un servidor también, estamos expuestos a críticas, a elogios. Eso te quería preguntar, por ejemplo, las críticas negativas, destructivas, ¿tú cómo las llevas? Digo las malas, las buenas imagino que bien porque todas las llevamos bien, pero las buenas,
Y las malas, digo, ahora te pregunto, por las críticas negativas y las destructivas. Las críticas, no sé si me entiendes. Sí, sí. ¿Cómo las gestionas? Mira, debo decir que de negativas no he visto muchas. Por eso estoy contento. Hay redes sociales como Goodreads, ya sabes, o lo que se publica en Amazon o lo que sea, que tú puedes ir a veces, de vez en cuando entro por cotillear un poco. Ahí también porque es como gracioso. Eh, y aparte de lo que se ha publicado en medios. Sí que, por ejemplo, salió una en catalán como crítica negativa. Luego, el resto han sido positivas. Entonces, por fuera sí que he encontrado alguna incluso destructiva, pero me parece gracioso. O sea, me parece normal, me parece sano. Es decir, no puedes Ujú. gustar a todo el mundo, no puedes llegar a todo el mundo. De hecho, yo creo que también hay novelas que quizá te llegan en un momento personal concreto y o no conectas o no te interesa conectar o lo que sea, entonces a lo mejor hay mucha gente que descarga ahí. Me da un poco igual, o sea, me parece gracioso, me parece gracioso, yo río. Eh, Mm. sí que me tomaría muy en serio una crítica como muy formada, con opiniones literarias sobre el texto, el contenido, como elaboradas, ¿no? Como de funcionamiento intrínseco de lo que es la trama y alguna he visto, pero en general son, bueno, cuando no me ha gustado, y tal, la protagonista no sé qué, no sé cuántos. Y te digo, me da un poco igual en el sentido de que, por suerte, creo que la mayoría son positivas, entonces, en comparación, compensa. Y por otro lado, creo que, bueno, y me estoy repitiendo, es que es algo obvio, normal y que puede Sí, pasar a todo el mundo. es normal, exacto, es normal. Y hay que quedarse con las que uno ve que puede construir cosas buenas y con las que no, pues nada. Hay que ser único y auténtico y tú lo eres, Xavi, y por eso pues has escrito esta gran novela y la segunda, que dentro de poco, bueno, dentro de poco, aún queda, estamos, bueno, poquito, 2022. Yo fíjate, Xavi, estaba pensando que estamos en 2020. Yo eh, Aún. estoy un poquito aún en el pasado. A Estamos en ver, 2021, dentro de poco sale tu segunda novela y es verdad de que las críticas, lo que tú dices, hay que reírse un poquito de ellas porque algunas reírse, digo las negativas y destructivas, porque si no, pues si uno le hace caso es cuando uno deja de hacer las cosas que le gustan y las que sí que te gustan y te hacen reflexionar, pues en el siguiente libro, pues incluso te pueden llegar a ayudar. Y Xavi, la última pregunta que te quiero hacer y que siempre suelo hacer y más tú que eres perdona que lo diga así, un chaval joven que tiene un libro publicado, el segundo ya dentro de nada también. También trabajas como guionista de ficción, en televisión también has estado y digamos que aún te quedan muchas cosas más que hacer. ¿Qué consejo nos darías a la gente, en este caso joven, también menos joven, para poder conseguir el sueño de poder publicar un libro, de poder, digamos, tener la ilusión de estar en esa avenida de las ilusiones que es escribir un libro auténtico que sea único como el tuyo? ¿Qué consejo nos darías? esa es la gran pregunta. Siempre es muy complejo porque hay como muchas vías. Es verdad que el sector editorial está muy cerrado en sí mismo, sobre todo las grandes, porque reciben un volumen imposible de manuscritos que asumir. Yo siempre me digo que primero hay que escribir y aprender y corregir, ser autocrítico y autocrítica y machacar textos. Tienes que tener una historia, porque si no, no tienes nada. Y eso es un proceso que si incluso hay mucha gente que, porque tiene muchos seguidores en redes y tal, los llaman y escriben antes de, o sea, y firman antes de haber escrito nunca nada, ¿no? Entonces, eso, bueno, luego hay muchas correcciones por ahí y tal. Pero si tú no tienes la facilidad o una plataforma pública que te pueda ayudar a que alguna editorial pues se fija en ti, y si más tienes vocación literaria, que la mayor, que hay ensayos pequeños que publican cosas muy exquisitas, que solamente no se fijan en los seguidores, pues tienes que escribir, un poco guiar, identificar, tener tu personalidad, saber qué quieres hacer, saber qué quieres entre manos, saber cuáles son tus limitaciones y escribir. Y una vez tengas una escritoria, dos, tres, 15, las que consideres que tengas tiempo de ir escribiendo en tu vida, aunque tal es moverlas y tener un poquito de maña y hay un factor suerte, hay un factor estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, que eso es un tópico, pues que es verdad. Es decir, yo siempre digo que estoy seguro que hay grandísimas novelas que están en el cajón de muchos escritores y escritoras y que no han llegado por lo que sea, y no porque la novela sea mala, sino porque
han pasado desapercibidas, o no han tenido mucha suerte en el título, o cuando llegaron habían 15.000, o no interesaba esa historia por lo que sea, porque no estaba de moda el género. Hay muchos factores que pueden llegar a suceder, ¿no? Pero bueno, insistir y también tener el maño. Yo siempre digo que hay que también seleccionar los sellos a los que tú te diriges. Es decir, si yo pongo un ejemplo muy tonto, pero si tú escribes novelas no sé, de históricas, y tú envías a una editorial que solo publica historias de vampiros, pues te van a decir que no, ¿no? Y si es algo tan tonto, pasa mucho con géneros. Hay editoriales que solo publican a autores y autoras extranjeras. Hay editoriales pues eso, que solo publican un género, o que publican autores de una edad, o solo publican... Y es un poco lo que ves en sus catálogos. En los catálogos de las editoriales tú ves un poco su filosofía, incluso muchos tienen un texto explicativo de lo que buscan y lo que no. También siempre recomiendo que si tú tienes una historia un poco veas a qué historias se pueden parecer, y que vayas a una librería y busques en la sección de donde salía tu novela, busques qué editoriales hay, y a partir de aquí hagas un listado y busques a esas, porque el resto pues seguramente no te buscarán, pero no porque tu novela sea buena o mala, sino porque pues a lo mejor solo publica poesía y tú ven a cambiar su novela, ¿no? No, es que señor, y eso pasa mucho, mucho más de lo que nos pensamos, y eso genera mucha frustración también en la gente que quiere empezar y todo eso. Gran reflexión, gracias Xavi. Pues ya sabéis, quedaros con la reflexión de Xavi Barroso y a escribir, a escribir, a escribir, y sobre todo que os guste también. Xavi, la verdad es que ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí hoy conmigo, con la gente que ha estado con nosotros en directo, y decirte, Xavi, que esta entrevista se va a quedar guardada, ¿vale? En Instagram, bueno, también se va a quedar guardada en Facebook, y también, con tu permiso, si me das permiso, la voy a subir a mi canal de YouTube, Pichón Break Literario, que luego te pasaré, ¿vale? Por Instagram. Y nada, de verdad que ha sido un placer hablar contigo sobre tu gran libro, y un escritor muy prometedor, que como es Xavi Barroso, de Granollers, de Barcelona, y que nos habla sobre la época de 1909 a 1919, de la época de Barcelona, sobre muchos temas. Como si queréis saber de qué temas hemos hablado, pues darle a rebobinar y podéis saber de qué trata el libro. Me encantaría haber preguntado muchas más cosas, Xavi, y espero que seguro que tendrás más entrevistas, más eventos, podemos conocer más de ti en muchas otras ocasiones, así que de verdad, de corazón, espero que tengas muchísimos, muchísimos éxitos. Muchas gracias, Xavi. No, gracias a ti, gracias por la entrevista, que vaya muy bien. De verdad, gracias, de verdad. Un abrazo a Barcelona, a España y a todo el mundo. Y qué decir. Chao y vaya muy bien. Gracias, Xavi, por todo. Hasta luego. Chao. 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 Bueno, como habéis visto, hemos tenido la entrevista con Xavi Barroso hablando de su libro La Avenida de las Ilusiones, y espero que os haya gustado. Y qué decir, que hoy el protagonista ha sido Xavi Barroso, que tiene esta novela, que en 2022 va a publicar otra, y como ha contado, trata de una novela histórica y que trata muchos temas sociales que en esa época ocurrieron, y que también hace un paralelismo con cosas que pasan ahora. Así que nada, si queréis saber un poquito más, ver la entrevista o comprar su libro, que podéis encontrar en todas las plataformas posibles. Bueno, un abrazo a todas y a todas, a todas y a todos. Esta entrevista va a quedar guardada en Instagram, Antoine_Pierre, también en mi Facebook, Antonio Jiménez Serrano, y también lo voy a subir a mi canal de YouTube, Pichón Break Literario. Bueno, un besito a todos y a todos, a todos y a todas, quería decir, a todas y a todos. Y bueno, decir que la siguiente entrevista será el jueves con otro invitado que dentro de poco desvelaré. Pero en este caso, como siempre digo, el protagonista ha sido Xavi Barroso, de Granollers, que nos ha presentado La Avenida de las Ilusiones. Un abrazo y espero que estéis todos bien y que paséis un bonito inicio de semana. Y me he equivocado. La próxima entrevista es el miércoles, no el jueves. Disculpad, estoy un poquito tururú últimamente. Bueno, besitos y ya sabéis,
mucho amor y muchas ganas para poder escribir, ¿vale? Chao.